Bueno, acá estamos, buenos días a todos. Nos encontramos ya, es el cuarto encuentro, ya estamos a la mitad del camino de la formación. Eh, bueno, hoy lo que queremos es recordar, ¿se acuerdan que el otro día estuvimos trabajando sobre lo que es el área de prevención y promoción e hicimos una introducción a lo que son las enfermedades no transmisibles? Que es el módulo que van a trabajar ustedes. Hoy contamos con la presencia de la doctora Valeria Novo. Ella es médica generalista y de familia, está en la recta final de la especialidad de diabetes y es la referente del módulo de diabetes e hipertensión acá en el Centro de Telesalud. Bueno, en esta oportunidad ella va a dar la capacitación. Lo que sí invitamos a todos a que tomen registro de las dudas que tienen, tanto los que están en este momento en el auditorio, digamos, presencial, y todos los alumnos también que van a escuchar la grabación. Así, cuando estemos en la presencialidad, podemos ir despejando otras dudas y demás. Bueno, la dejamos con la doctora Nova. Bueno, buenos días. Gracias a todos por la presentación. En este módulo voy a intentar dar generalidades de diabetes e hipertensión, no una clase magistral, sino proporcionarles herramientas útiles para la próxima actividad de teleseguimiento en enfermedades crónicas. Ahora vamos a compartir el pago, nos dicen si se ve bien. Bueno, ¿se ve bien? ¿Alguien Sí, del se ve bien. auditorio? Sí, Sí. Perfecto. Bueno, ¿Se escucha bien y se ve bien? sí. Vamos a comenzar con una definición de diabetes. Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la misma, ocasionando niveles elevados de glucosa en sangre que con el tiempo conduce a graves problemas cardíacos, oculares, renales y neurológicos. La clasificación etiológica de diabetes, avalada por la Asociación Americana de Diabetes y por la OMS, es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Dentro de otros tipos de diabetes estarían incluidos defectos genéticos de célula beta, enfermedad del páncreas exócrino, endocrinopatías, inducido por drogas, inducido por infecciones, entre otras. Los criterios diagnósticos son los síntomas clásicos: poliuria, polidipsia, peso, más glicemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. O una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, una prueba oral de tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, que se realiza con 75 gramos de glucosa anhidra, y una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, tendría que estar estandarizada. Es una situación que no ocurre en este momento en la mayoría de los laboratorios del país, motivo por el cual no se podría utilizar este parámetro para el diagnóstico clínico. Dentro de la diabetes tipo 1 tenemos una subclasificación que está la inmunomediada, que es el 96%, y la idiopática, que es un 10%. La idiopática, como lo dice su nombre, es de etiología desconocida, hay insulinopenia permanente, no hay evidencia de autoinmunidad, tiende a la cetoacidosis y predomina en África y en Asia. La inmunomediada es la más frecuente, con el 96% de los casos, y que se produce una destrucción celular por autoinmunidad. Entonces, en estos pacientes, hay presencia de anticuerpos, entre los que podemos mencionar anticuerpos frente a las células pancreáticas, ICA, de carboxilasa del ácido glutámico, GADA, el anticuerpo antiinsulina, IAA, y el SINT8.
Como es una enfermedad autoinmune, se asocia generalmente a otras enfermedades autoinmunes, entre las que podemos mencionar enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto y miastenia gravis. Y predomina en caucásicos. Las características clínicas de la diabetes tipo 1 es que es de un comienzo brusco, con tendencia a la cetosis y necesidad de insulina exógena, aunque hay un periodo que se conoce como luna de miel. La luna de miel sería un periodo que aparece poco tiempo después del diagnóstico, es como una especie de fase de remisión de la diabetes, es de duración variable y hay una disminución de las necesidades de insulina y se llega fácilmente a objetivos glicémicos. En este periodo el paciente puede quedar sin insulina, sin utilizar insulina o con alguna hipoglucemia antioral. Pero luego se retorna a la insulina exógena. Comienza generalmente en infancia y adolescencia y hay una pobre historia familiar. Con respecto a las características de la diabetes tipo 2, prácticamente es el 95% de los casos que se ven en consultorio, se caracteriza por la insulinoresistencia en un 70% de los casos y en un 30% hay una deficiencia relativa de insulina. Es de comienzo más lento, los síntomas clásicos frecuentemente asociados, poliguria, polidipsia, pérdida de peso, se puede agregar fatiga, visión borrosa, dolor de estómago, náuseas y vómitos. Comienza en la adultez, personas mayores de 40 años, y hay una importante predisposición genética. Se pueden utilizar en el tratamiento de la misma hipoglucemiantes orales o insulinoterapia, dependiendo del estado clínico y la situación en que se presenta en el paciente en el debut. Bueno, los síntomas clásicos ya los hemos mencionado. Los factores de riesgo asociados al desarrollo de diabetes tenemos hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, tabaquismo, obesidad y sedentarismo. ¿Qué estudios complementarios le haríamos a un paciente diabético? No puede faltar un laboratorio en el que tendríamos que solicitar los siguientes estudios. Una glicemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada que nos va a indicar cómo estuvo los últimos 3 meses de glicemia en el paciente. Después tenemos que solicitar un perfil lipídico que incluya colesterol total, el LDL, el HDL y los triglicéridos. Después también deberíamos pedir una orina completa con dosaje de microalbuminuria, creatinina y tasa de filtrado glomerular. Con respecto a la tasa de filtrado glomerular, se evalúa por fórmula, a veces la podemos tener incorporada en el celular. Es una fórmula que tiene en cuenta el sexo, la edad, la raza y la creatinina sérica medida en miligramos por decilitros. Aunque en muchos laboratorios directamente la tasa de filtrado glomerular ya viene informada. Con respecto a la albuminuria, que es el marcador clave en el daño renal, se puede clasificar en microalbuminuria leve, que sería prácticamente normal, menos de 30 miligramos por día, la microalbuminuria moderadamente aumentada, que hay que empezar a prestar atención, con entre 30 y 300 miligramos al día de eliminación de proteína, y la macroalbuminuria, que es severamente aumentada, con más de 300 miligramos por día. Toda esta relación de la albuminuria está íntimamente relacionada con la morbimortalidad cardiovascular y la progresión de la enfermedad renal. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, damos continuidad. ¿Se escucha? Bueno. La tasa de filtrado glomerular es una función renal muy comúnmente usada y se la puede clasificar de la siguiente manera. Normal es cuando hay un filtrado glomerular mayor de 90 y hay un estadio 1. Levemente disminuida con un filtrado glomerular de 60-89, estadio 2. Leve a moderadamente disminuida
con un filtrado glomerular de 45 a 59, un estadio 3A, moderada a severamente disminuida, de 30 a 44 mililitros minuto, estadio 3B, severamente disminuida, de 15 a 29 mililitros minuto, estadio 4, y insuficiencia renal avanzada menor a 15, estadio 5. Cuando nos encontramos en el estadio 3A, ya es el indicador de que comenzamos con la enfermedad renal diabética. Y bueno, y motivo por el cual empezar a derivar al paciente a los nefrólogos. Con respecto a las metas de hemoglobina glicosilada en el paciente, la meta, lo ideal sería tener un 7% de hemoglobina glicosilada. Pero esto puede ir variando de acuerdo a las siguientes características que presenta el paciente. ¿Cuándo hay que ser más estricto? O sea, intentar llevar la hemoglobina glicosilada a 6.5 en el paciente que tiene bajo riesgo de hipoglicemia, con una duración de enfermedad corta, con una expectativa de vida larga, no presente comorbilidades, no presente complicaciones vasculares. Y el paciente esté motivado y capaz de realizarse sus autocuidados. Con recursos disponibles, con esto nos referimos a la presencia de que el paciente presente o tenga en su domicilio un glucómetro y tiras reactivas para hacer el automonitoreo. Y a quién le haríamos o le facilitaríamos que tuviese una hemoglobina glicosilada del 8%, con un control menos estricto, aquellos pacientes que presentan riesgo de hipoglicemia alto, duración de la enfermedad larga, expectativa de vida corta, comorbilidades severas, complicaciones vasculares severas. El paciente ya, debido a tantos años de enfermedad, se encuentra desmotivado y no es capaz de realizarse sus autocuidados, o los recursos y sistemas de soporte se encuentran limitados. En ese tipo de pacientes, la hemoglobina podría ser más laxa, llegando a 8. Y después, en las guías de nación, también incluyen una tercer meta de hemoglobina glicosilada, que sería cercano a 8.5, sobre todo en las enfermedades en estadios terminales y con expectativa de vida limitada. Otro estudio a realizar en el paciente diabético es el fondo de ojo. El fondo de ojo se debe realizar en el paciente diabético tipo 2 una vez por año desde el momento del diagnóstico. Y en el paciente diabético tipo 1 a los 5 años del diagnóstico de la diabetes, para prevención de la complicación más temida, que sería la ceguera. Con respecto a los estudios cardiovasculares, el electrocardiograma anual, si el paciente diabético se encuentra asintomático, se hace un electro normal, se hace un electro por año. Si el electro sale normal, se realiza seguimiento. Si el electro está alterado, se debería realizar un ecocardiograma bidimensional, con o sin Doppler, y se continúan estudios según criterio médico y según características clínicas del paciente. Dentro de los estudios del compromiso del sistema nervioso, hay que hacer las pruebas anuales de monofilamento de 10 gramos y de diapasón de 128 Hz. Esto se realiza para identificar pies con riesgo de ulceración y de amputación. Sería como una especie de medida preventiva. En el diabético tipo 1 se realiza a los 5 años después del diagnóstico, mientras que el diabético tipo 2 se realizaría a partir del momento del diagnóstico. Todos esos estudios complementarios que estuvimos hablando se realizarían para tratar de realizar detección precoz de alguna complicación de diabetes, como serían el infarto, para tratar de evitar la aparición de las enfermedades y estas complicaciones más severas, como sería el infarto agudo de miocardio, la enfermedad renal diabética, la retinopatía diabética, el pie diabético,
la insuficiencia arterial, la neuropatía y la enfermedad cerebrovascular. Dentro de los tratamientos tenemos un tratamiento no farmacológico y farmacológico. Dentro de lo no farmacológico hay que motivar en el cambio del estilo de vida, realizar actividad física, no consumir alcohol, fomentar la sensación tabáquica, realizar alimentación saludable y disminuir el peso corporal si estuviese con sobrepeso o tuviese obesidad. Dentro del tratamiento farmacológico, los hipoglucemiantes orales que más se encuentran en el sistema de salud público, tenemos la metformina, que se puede usar desde 500 a 2000 miligramos día, se administra con comidas principales, y los efectos adversos son los gastrointestinales, como diarreas, náuseas, vómitos, flatulencias y dolor abdominal. Que en muchos casos se podría cambiar la metformina y pasarla a una opción de liberación prolongada para tratar de evitar estos efectos indeseables. El otro efecto adverso es el déficit de vitamina B12. Dentro de las sulfonilureas, la que se encuentra es la gliclazida, de liberación modificada, con dosis entre 30 y 120 miligramos por día, y se administra una sola vez al día, preferentemente antes del desayuno. Los efectos adversos: hipoglicemia, aumento de peso y trastornos gastrointestinales como náuseas, diarrea y dolor abdominal. También cabe mencionar que existen otro tipo de hipoglucemiantes orales como la repaglina, la pioglitazona, el inhibidor de DPP4, vildagliptina, sitagliptina y nilagliptina, el inhibidor del SGLT2, empagliflozina, canagliflozina, y los análogos del GLP-1 como el liraglutide y dulaglutide, que vienen en la preparación para inyecciones subcutáneas y que muchas veces se comparte la utilización de este tipo de medicación en los pacientes que presentan obesidad. Bueno, las insulinas, tenemos dos maneras de presentación. Las que se encuentran más frecuentemente en el sistema de salud público sería la presentación del frasco de insulina con la jeringa y la aguja para insulina, y también tenemos las lapiceras, que son llamadas las FlexPen, que vienen también esa forma de presentación para que el paciente se inyecte la medicación. Dentro de las insulinas más frecuentes que se encuentran en el sistema público, tenemos la insulina intermedia, que es la insulina NPH, con un inicio de acción a las 2 horas, con un pico de 4 a 10 horas y con una duración de 12 a 16 horas. Y una insulina rápida, corriente o regular, que inicia de acción a la hora, con un pico a las 2 o 3 horas y una duración de 6 a 8 horas. También vale destacar que existen otros tipos de insulina, como la insulina ultra rápida, la glulicina, la aspártica y la lispro, la insulina lenta, la glargina y la edetemir, la insulina ultralenta de Gludet, glargina, y las insulinas mixtas o premezclas que combinan insulina NPH corriente, aspártica bifásica o lispro bifásica. ¿Cómo detectamos y cómo se le explica al paciente cuáles serían los síntomas de hipoglicemia? El paciente va a estar pálido, confuso, puede presentar taquicardia, visión borrosa, debilidad, temblor, sudor frío, dolor de cabeza, irritabilidad y cansancio. Serían los síntomas más frecuentes de hipoglicemia. ¿Qué decimos que es hipoglicemia? ¿Cómo la definimos? Como el nivel de azúcar en sangre que está por debajo de 70 miligramos decilitros. Si el paciente y la persona está consciente, podemos aplicar la regla del 15, que sería ingerir 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida. ¿Dónde lo podemos obtener? Del azúcar,
sería un equivalente a 3 cucharaditas, o 2 sobres de azúcar. Otra opción sería 200 mililitros de jugo de alguna fruta, o un refresco o una bebida cola que no sea light. También podría ser una cucharada sopera de miel. Se espera 15 minutos y más o menos se vuelve a medir la glucosa en sangre. Si sigue con valores bajos, menores de 70, o con una clara sintomatología, hay que volver a repetir la toma de los 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Esto se puede manejar de esta manera cuando el paciente está con... Si el paciente se encuentra inconsciente, hay que activar directamente el sistema de emergencia. Con el paciente diabético, desde la promoción y la prevención de salud, ¿qué herramientas prácticas le podemos facilitar? Ejercicio físico. ¿Qué es lo que se sugiere? ¿Qué dicen las guías? Se recomienda realizar actividad física al menos 150 minutos por semana, de tipo aeróbica y de intensidad moderada. Que sea durante al menos 3 días por semana, sin más de 2 días que no se acuerda. También se puede realizar bañar y pasear una mascota, que se puede estirar antes y después de dormir. Las unas cuadras antes del lugar a donde debe estar, utilizar las escaleras en vez de utilizar las plantas y hacer tareas jardineras. Bueno, saludable. Eso se sugiere al paciente diabético que coma 2 a 3 porciones de hortaliza por día, una que sea de forma cruda y 2 frutas que sean con cáscara y ollejos, no muy maduras porque aumenta el índice glicémico. El índice glicémico es como reacciona nuestro... Puede ser un índice glicémico bajo, medio o alto. Se recomienda también una alimentación saludable que incluya todo, cereales, leche, yogurt, aceites, diferentes comidas y de forma equilibrada, priorizando aquellos que sean frescos o estén en estado natural. Se recomienda el bajo consumo de sodio o directamente el no consumo de sodio, pero tenemos que saber que el consumo debe ser de menos de 5 gramos de sal por día, que sería un equivalente a una cucharadita de té. En esa cucharadita de té, la equivalencia sería 2000 miligramos de sodio. También hay que explicarle a los pacientes que no es solamente el agregado de sal en las comidas, sino que también hay mucha sal oculta en determinados alimentos, como pueden ser los ultraprocesados, las bebidas cola, los enlatados. Que también hay que explicarle que eso también ya viene con sal agregada. Y el consumo de agua segura, que sean aproximadamente 8 vasos diarios, aproximadamente 2 litros. A ver, hola, ¿alguien está escuchando? Porque nos están planteando que en algún momento se cortó la grabación. El ejercicio físico. Sí, Porque se si no entrecorta volvemos, un poco. se entrecorta, mira vos. Bueno, quizás sea por el internet, en realidad. ¿Hay alguna parte que se perdieron? El tema del ejercicio físico, el movimiento. Si no, seguimos adelante. Con respecto, que es importante tener en cuenta tanto en el tema del movimiento y todas las herramientas que vamos facilitando para el autocuidado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la intervención, la importancia de preguntar? Y sobre todo porque la pregunta nos habilita a hacer como un análisis de situación o saber en qué contexto una persona se desarrolla para saber con qué cuenta. Así nosotros le podemos dar la intervención y en función de lo que cuenta, lo que tiene y los recursos a los que puede llegar,
es donde nosotros podemos hacer una mejor intervención y que pueda lograr el autocuidado, porque nosotros planteamos todo esto como sería lo ideal, en realidad, y es lo que se podría, pero muchas veces no todas las personas transitan en el mismo contexto y pueden acceder a lo mismo. Entonces, saber preguntar nos invita a hacer, tener una visión de la realidad, de la situación, del contexto, de los recursos que una persona tiene, y eso nos da lugar a nosotros, con lo que tiene, decir, bueno, esto sí, esto no, y demás. Que después, bueno, es un ejercicio que lo vamos a ir, ustedes lo van a ir practicando. Y sobre todo en el teléfono, porque en la presencialidad o en los efectores de salud y demás, podemos tener otra dinámica. Pero bueno, la pregunta siempre está en todos los ámbitos de salud y en las diferentes prácticas para saber, digamos, más de una persona y cómo se maneja. Y de eso, esa es una manera de trabajar de manera integral. Seguimos con el cuidado de los pies. Bueno, con respecto al cuidado del pie diabético, hay que sugerir al paciente que seque bien los pies sin frotar, aplicarle cremas hidratantes y cuidado de los espacios interdigitales para evitar las micosis. Evitar andar descalzo, usar siempre zapatos y medias que sean de algodón y no medias de nylon, que no sean ajustadas, que no le marquen cuando se las colocan, que no queden apretadas. Revisar que las uñas no tengan un cambio en el color, en el aspecto o estén engrosadas. Cortar las uñas en línea recta y utilizar una lima de cartón para pulir los bordes. Revisar los pies en lo posible todos los días, si no se puede ver la base de pie o no puede acceder el mismo paciente a observarse la base de pie, usar un espejo para ver qué está pasando en la base de su pie. Lavarse los pies diariamente con agua templada, máximo 10 minutos. No colocar los pies cerca del fuego, una estufa o fuentes de calor. Y ahora con respecto al invierno, no usar bolsas de agua caliente porque muchos pacientes presentan neuropatía sensitiva y no detectan la temperatura y eso puede generarle alguna lastimadura, alguna quemadura en los pies. No cortar ni cortar las durezas, ni los callos, ni usar callicidas, sino que directamente acudir al podólogo. Vigilar si hay un cambio en la temperatura y en el color de la piel. Y buscar siempre heridas, cortes, ampollas, y cuando aparezcan, ir rápidamente a control para mostrárselo a su médico de cabecera. Todas estas medidas de prevención son para evitar la aparición del pie diabético. Acá tenemos como una especie de clasificación sencilla, un pie sano que no presenta lesión, después un grado 1, que tiene eritema, flebosis, puede aparecer una úlcera superficial, un grado 2 que en la úlcera se profundiza, un grado 3 que ya compromete hueso y hay osteomielitis, un grado 4 con una gangrena parcial de pie y el grado 5 con gangrena total de pie y bueno, el tema de la amputación rondando. Con respecto al cuidado de la boca, es muy importante la salud bucal, hay que cuidar los dientes y las encías para evitar infecciones o úlceras. Dentro de las infecciones más frecuentes, la periodontitis y la gingivitis en el paciente diabético. Hay que lavarse los dientes tras cada comida, por lo menos durante 2 minutos, la cara externa y la cara interna, y también hay que cepillar la lengua y utilizar un cepillo que tenga una dureza media o suave, no muy rígido. Abandonar el consumo de tabaco y por lo menos concurrir al odontólogo por lo menos 2 veces al año. El tema de cesación del hábito tabáquico siempre hay que recomendarlo y recalcarlo en los consultorios. ¿Por qué? Se desaconseja el uso de tabaco no solo en el diabético, sino en la población en general. Si deja de fumar el paciente, mejorará los controles glicémicos y también se prevendrían las complicaciones cardiovasculares, las cerebrovasculares y las oncológicas. Ya que el cigarrillo, como ven en esa diapositiva, tiene muchos elementos tóxicos, entre los que podemos nombrar el butano, que es el que se encuentra en los encendedores, el cadmio, que es el que se encuentra en las pilas, el tolueno, que es un solvente industrial,
la nicotina, que es un insecticida, el amoníaco, el arsénico, el metano, entre otros. Lo otro a promocionar es abandonar el consumo de alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, una unidad estándar contiene entre 12 a 14 gramos de alcohol. Y nosotros pusimos una equivalencia práctica, que sería, por ejemplo, una lata de cerveza tiene esa cantidad de alcohol, media copa de vino tiene 12 a 14 gramos de alcohol, y las bebidas como el vodka o el fernet, también en 40 mililitros, ya tienen esa equivalencia de gramos de alcohol en la unidad. Con respecto al alcohol, en el paciente diabético puede inducir hipoglicemias y comprometer el rendimiento cognitivo del paciente cuando haga una hipoglicemia leve. Las vacunas para la protección, para la prevención de enfermedades. El paciente diabético debe colocarse todas las vacunas que correspondan según el calendario nacional de vacunación, aunque hay que reforzarles en la colocación de la antigripal, la antineumocóxica, la antitetánica, la de COVID-19 y las hepatitis B. Para la vacunación antineumocóxica, aquella persona que nunca se vacunó, debería colocarse una primera dosis de vacuna conjugada 13 valente y la segunda dosis con una vacuna polisacárida 23 valente al año de la primera dosis de vendría a ser la Prevenar 13. Para aquellas personas que hayan recibido el esquema de vacunación antes de los 65 años, se recomienda un único refuerzo, que sería con la vacuna polisacárida 23 valente, a partir de los 65. Aunque siempre hay que respetar un intervalo mínimo de 12 meses con la vacuna conjugada 13 valente y 5 años con la vacuna polisacárida 23 valente. La vacuna conjugada 13 valente sería la Prevenar 13 y la vacuna polisacárida 23 valente sería la Neumo 23, que es la que encontramos en los centros de atención primaria y hospitales. En personas que recibieron la primera dosis con la vacuna polisacárida 23 valente, hay que aplicar la vacuna conjugada 13 valente con intervalo mínimo de 12 meses, y el refuerzo se realizaría con la polisacárida 23 valente, a partir de los 65 años. Siempre hay que respetar los intervalos mínimos de 12 meses con la conjugada 13 valente y 5 años con la polisacárida 23 valente. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Cómo vamos? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Después la vacuna antigripal, que debe ser anual. La antigripal, la colocación, el propósito de la misma es reducir las complicaciones, las hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus influenza. Hay que aplicarla idealmente antes del comienzo de invierno. No obstante, si la situación epidemiológica nacional o local lo indica, hay que extender el plazo hasta que la circulación viral cese. Después también tenemos la vacuna doble adulto, que hay que hacer un refuerzo cada 10 años. También tenemos la vacuna hepatitis B en diabéticos que no están vacunados, que tengan entre 19 y 59 años. Hay que indicársela. Son 3 dosis, una se coloca en el momento, una al mes y una a los 6 meses. Y después también hay que recomendar, después de la pandemia, la vacuna anti-COVID. Bueno, no sé si quieren que descansemos un ratito o seguimos con el módulo de hipertensión, si no están cansados. ¿Les parece seguir? ¿Quieren tomarse unos minutitos? En lo personal seguiría, pero no sé los demás. Bueno, si nadie contesta y Seguimos. vos tenés esta prioridad, entonces seguimos porque también para nosotros está bueno. Bueno, hasta acá es, claro, es como esta introducción a todo lo que es el módulo de diabetes. Y bueno, le vamos a dar continuidad con hipertensión.
Con respecto a hipertensión, ¿qué es hipertensión? Es un trastorno por el cual los vasos sanguíneos tienen persistentemente una tensión elevada que si no se controla puede provocar infartos, insuficiencia cardíaca, arritmias, accidentes cerebrovasculares o aneurismas. El punto de corte para diagnosticar hipertensión en el consultorio son valores promedios de al menos 2 tomas con una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, en al menos 2 consultas realizadas en diferentes días. La etiología, la hipertensión esencial o primaria, el 90% de los casos, y hipertensión secundaria, el 10% de los casos, dentro de los cuales lo más frecuente es la enfermedad renal parenquimatosa, la enfermedad renovascular, el hiperaldosteronismo primario. Y como menos frecuente, el feocromocitoma y el Cushing. Los factores causales de hipertensión es multifactorial, está la parte hereditaria, la edad, a mayor edad, mayor rigidez de las arterias, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de sal, el hábito tabáquico, el uso prolongado de algunos medicamentos como corticoides, descongestivos nasales y anestésicos, el sedentarismo y factores sociales. Estudios complementarios de paciente que presenta hipertensión, por lo menos dentro del año no puede presentar una orina, después también un perfil de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, glicemia y un ionograma plasmático en aquellos pacientes que estén utilizando diuréticos. Dentro del año del diagnóstico, si el paciente tiene una alteración en el electrocardiograma o los estudios de función renal salieron al ecocardiograma. El seguimiento de la situación depende si tienen daño de órgano blanco o si no tienen daño de órgano. El que no tiene daño de órgano blanco queda La criterio. disculpen. Se ¿Cómo? vuelve a escuchar entrecortado. Mira vos. ¿Hay algo? No, no lo sé. Ahora estábamos en exámenes complementarios en hipertensión. ¿Se escuchó todo o lo tengo que volver a repetir? Si lo podrías volver a repetir porque no se escucha. Repito, bueno, dentro de los estudios complementarios en hipertensión, dijimos que dentro del año del diagnóstico el paciente hipertenso tiene que realizarse un electrocardiograma, una orina con índice albúmina-creatinina, un índice de filtrado glomerular, una glicemia plasmática en ayunas, un perfil lipídico con colesterol total, HDL y triglicéridos, y un ionograma plasmático para los pacientes que estén usando diuréticos. Si el paciente tiene electrocardiograma que salió alterado o con signos de daño de órgano blanco o algún estudio renal está saliendo alterado, en esos pacientes sí o sí dentro del año hay que pedir el ecocardiograma. Bueno, con respecto al seguimiento de estos pacientes, si el paciente no tiene daño de órgano blanco, el electro, los laboratorios que anteriormente mencionamos, se pueden repetir dentro del año a 3 años posteriores. Mientras que si el paciente se le detectó un daño de órgano blanco, todos estos estudios deberían repetirse prácticamente en forma anual, en lo que se respecta al electrocardiograma, al índice albúmina-creatinina, al filtrado glomerular. Después el ecocardiograma dependería del criterio clínico del médico que se encuentra asistiendo a ese paciente y a qué otras comorbilidades o factores de riesgo presenta el mismo. En las personas adultas que tienen hipertensión y no tienen ni diabetes ni alteraciones visuales, se sugiere no realizar fondo de ojo de screening. ¿Por qué? Para detectar retinopatía hipertensiva. No realizar screening ya que en forma rutinaria, ya que no tiene un tratamiento específico
el tratamiento de retinopatía hipertensiva que no sea más allá de mejorar el control de la presión arterial. Y no aporta una información adicional a la brindada por las pruebas que hemos realizado para detectar el daño de órgano blanco a nivel cardíaco y a nivel general. Es una diferencia en relación a foco en diabetes en el diabético tipo 1 a los 5 años del diagnóstico del mismo, y en el diabético tipo 2 en el momento que se hace el diagnóstico en forma anual. Cuando hablamos de daño de órgano blanco, se refiere principalmente a la hipertrofia ventricular izquierda, a la fibrilación auricular, a la dilatación de la aurícula izquierda y al deterioro de la función renal. Bueno, al igual que en diabetes, hay un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En el no farmacológico se insiste en cambios de estilo de vida, en la realización de actividad física, no consumir alcohol, fomentar la cesación tabáquica, realizar alimentación saludable y bajar de peso en el caso que tuviese sobrepeso u obesidad. Dentro del tratamiento farmacológico, lo que se encuentra más en el sistema de salud público, tenemos el enalapril, el losartán, la amlodipina, hidroclorotiazida, clortalidona y atenolol. Ahí en la diapositiva les dejé cómo se utilizarían dosis bajas, dosis medias y dosis altas de las mismas. Todos los estudios complementarios que se va pidiendo en el paciente con hipertensión tienden a tratar de realizar detección precoz de alguna complicación y evitar llegar a las complicaciones más severas de la hipertensión, como sería un derrame cerebral, un ACV, como primera causa de discapacidad, el infarto de miocardio como la primera causa de muerte en el mundo, un daño ocular que lleve a la ceguera, y la insuficiencia renal que termina en hemodiálisis. Como dijimos anteriormente en diabetes, le damos al paciente herramientas prácticas para facilitar su autocuidado, entre los cuales las recomendaciones serían, igual que lo que nombramos anteriormente, realizar actividad física, tener alimentación saludable, realizar el cuidado de su boca, no tomar bebidas alcohólicas y realizar cesación del tabaco. Bueno, espero les haya sido útil. Bueno, nosotros, sobre todo con el tema de hipertensión, para cerrar, es importante tener en cuenta que muchas de todas estas acciones y de todos estos trabajos que hacemos, primero a nivel nacional, hay programas que están vinculados a lo que es diabetes y también hipertensión, y también fue promulgada en el 2013 la ley nacional 26.905, que lo que busca esa ley es reducir el consumo de sal. Por algunos de ustedes se acuerdan, o, bueno, hacen referencia, donde, bueno, hubo un momento, un movimiento muy importante, donde se prohíbe el tema del salero sobre la mesa en los restaurantes. Bueno, eso no fue una cuestión, una decisión de los dueños de los restaurantes y demás, sino que fue a través de una ley que se promulgó y hizo que se empiece a regular ese tema. Como bueno, hoy también vemos en todos los paquetes, digamos que vamos al supermercado y están las etiquetas negras donde nos dicen si tienen más sal, menos, bueno, una manera también de empezar a regular. Bueno, si hay muchas dudas y demás, o quieren seguir trabajando este tema, después, como dijimos, lo registran y seguimos trabajando. Bueno, acá estamos nosotras otra vez, verán, salud mental, dijimos en su momento. Presente en todo. Exacto, ustedes nos van a ver en todos los módulos prácticamente, porque como dijimos, salud mental es transversal a todos los servicios del Centro de Telesalud, y bueno, y sobre todo el tema de las enfermedades no transmisibles, como dijimos en un momento, cada una de las problemáticas está vinculada a alguna emoción, si bien a todo el sistema emocional, pero siempre se desencadena una emoción
como vedette en cada una de las problemáticas y las patologías. Que no lo decimos nosotros, sino que ya hay estudios realizados con evidencia empírica para decir esto que estamos diciendo. El objetivo en este caso de trabajar, digamos, hacer el acompañamiento mental, va a ser a todas las personas que son acompañadas por lo que es el teleseguimiento clínico epidemiológico, que es el que van a activar ustedes. En el caso de diabetes, como hipertensión, lo que nosotros es hacer el acompañamiento en relación al estado de ánimo que tiene la persona al momento del llamado. Claro, y lo que vamos a tratar de hacer es de otorgar herramientas que vayan, digamos, de alguna manera facilitando la calidad de vida y que fundamentalmente lo vamos a hacer, digamos, a través, por supuesto, del teleseguimiento de salud mental y también a través de flyers, que serán, digamos, enviados con, digamos, con una información, como ya sabemos, de una manera simple, sencilla, para que pueda llegar a toda la población y pueda comprenderla a toda la población. El objetivo es acompañar a las personas y las herramientas están vinculadas a lo que es la prevención, la promoción de la salud, tanto primaria como secundaria. No solamente para la persona que lo va a recibir, sino para que esa persona tenga herramientas para también desarrollarlo en su grupo familiar y en su entorno social. Sí, además estas herramientas lo que tienen de importante es que sirven para siempre, digamos. Cuando uno para las la incorpora, sirven para la vida. Entonces, eso también es importante porque como acá señala Griselda, también lo pueden transmitir a otros y eso también es muy interesante. Cuando hablamos nosotros siempre de la palabra empoderamiento es importante tener en cuenta que no es empoderar a la persona para que solamente tenga derechos, sino también y sobre todo es para que justamente la persona pueda tener herramientas y conocimientos para hacer el autocuidado, esto que hablaba Valeria. Todo lo que nosotros le tenemos que enseñar y transmitir, que sepa, digamos, lo que le está pasando, pero también que sepa cómo prevenir y cuidarse y en qué momento tiene que acudir o no a alguna intervención médica. ¿Cómo es la intervención de salud mental? ¿Cómo vamos a trabajar y cómo cómo van a articular ustedes? Bueno, ustedes van a tener un protocolo, que es una planilla donde tienen un montón de preguntas, donde van a hacer la actuación. Y la última pregunta que ustedes les van a hacer es si la persona, al momento de llamado, está con tratamiento, está con psicólogo o psiquiatra, o está con algún tratamiento vinculado a su salud emocional o mental. Nosotros trabajamos más lo que es la salud emocional para que el impacto, digamos, en la persona no genere un movimiento en el cual, si no está en tratamiento, piensa que nosotros lo queremos inducir a un tratamiento de salud mental o estamos hablando de que hay un deterioro en su salud mental. Sí, porque en realidad sabemos que siempre, muchas veces, en muchas personas hay muchos prejuicios respecto a esto. Entonces también tenemos que contemplar esto para que la persona no sienta que, bueno, le estamos induciendo o considerando que algo terrible le está pasando para que alguien de nuestro equipo, tanto, bueno, si somos todos psicólogos, lo pueda llamar, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ahí ustedes fíjense que hay algunos indicadores de salud mental, que esos indicadores están seleccionados en relación a las problemáticas prevalentes que vimos en estos últimos años, pero pueden aparecer otros que ustedes puedan evidenciar. Nosotros igual le vamos a facilitar más indicadores de salud mental cuando estén acá en la presencialidad, pero bueno, en relación a esos indicadores, donde ustedes van a hacer la derivación y van a marcar el indicador que ustedes pueden evaluar. Si al momento del llamado, más allá de hacer la derivación, evalúan que la persona está en una situación más crítica en función a su emocionalidad, es ahí donde ustedes van a no solamente hacer la derivación, sino van a hacer un llamado de atención y van a marcar en rojo prioridad. Porque eso nos va a permitir a nosotros, cuando recibamos todos los datos, estos ustedes no tienen que hacer nada más que apretar el botón y poner el indicador de salud mental. Los datos migran automáticamente a nuestras planillas para que nosotros activemos el teleseguimiento. Claro. Pero si ustedes ponen prioridad y el rojo, nosotros sabemos, ese va a ser como un código que vamos a utilizar, que esa persona la tenemos que llamar anterior a todas las demás. Y esto es importante tener en cuenta, de que primero
no urgenciarse porque no trabajamos urgencias, sino trabajamos en prevención y promoción de la salud, más allá de lo que podamos escuchar. Ustedes hacen la derivación y siempre que hacen la derivación lo van a anticipar a la persona, van a cerrar la intervención diciendo de que un operador que está vinculado al teleseguimiento de salud mental lo va a estar llamando. Nosotros, cada uno le va a poner su impronta, pero un poco el mensaje tiene que ser este. Luego de nuestro llamado lo van a estar contactando los psicólogos de nuestro equipo, ya que es un protocolo que nosotros utilizamos. Eso es importante porque ustedes es como que van a estar desde el saber médico y que ustedes le digan, lo va a llamar alguien de salud mental, a que le digan, es un protocolo que nosotros tenemos, para la persona es mucho más liviano y sabe que en realidad es un protocolo que lo está cuidando y que lo está acompañando en este proceso para que justamente sepa cómo Sí, justamente para que no se asuste, no piense que es raro, que lo que comentó, que lo que dijo es algo sumamente extraño. Entonces, aclarando esto, como dice Griselda, de que es un protocolo que utilizamos, también le da tranquilidad. Alivia. Alivia. Y realmente es un protocolo, ¿verdad? Obvio, Es un criterio claro. de intervención, no es que lo estamos diciendo No, para convencer a nadie. obvio. Nuestro criterio de intervención es esto: a toda persona que pasa por el acompañamiento clínico epidemiológico, como protocolo, hacemos el seguimiento clínico en relación a la salud mental. ¿Por qué? Porque justamente volvemos al principio. Nuestra perspectiva de trabajo es la salud integral, salud colectiva. Bueno, esto es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. A ver. ¿Alguna preguntita? Mira ahí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nosotros, bueno, vamos a dar por cerrada la capacitación de hoy. Como les dijimos, tomen y registren nota, tanto los que están hoy con nosotros como los que van a hacer escucha de la grabación. Y ahora nos encontramos el martes a las 9:30. Para dar continuidad a la formación, ustedes tienen el itinerario, así que, bueno, Nos estamos viendo. nos estamos viendo el martes próximo. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.